En el archipiélago canario, allá por el siglo XVII, en la villa de Garachico, azotada a veces por la furia del Teide y acariciada por la brisa marina, vio la luz Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo. No era un bello cualquiera, sino vástago de una familia de abolengo, los Ponte, con raíces profundas en la tierra y con los bolsillos bien provistos gracias al comercio, un comercio que, a veces, coqueteaba con las sombras del contrabando, y a la posesión de navíos que surcaban las rutas comerciales entre Europa y las Indias. Su padre, Simón de Ponte y Azoca, y su madre, María de Hoyo y Alzota, velaron por su crianza en un ambiente donde el linaje y el dinero abrían muchas puertas. Nicolás, como buen miembro de la nobleza canaria, no tardó en encontrar esposa. El 31 de agosto de 1693, unió su vida a Isabel Benítez de Lugo Juárez y Abarca, en una ceremonia que, sin duda, resonaría con el eco de las campanas y el brillo de las mejores galas. De esa unión nació una única hija, Isabel, heredera de un apellido con peso en la sociedad isleña. Pero el destino tenía reservado para Nicolás un escenario más allá del Atlántico. La gobernación de la provincia de Venezuela, un cargo de importancia para la corona española, se cruzó en su camino. No fue una designación gratuita, claro está. En aquellos tiempos, las influencias y los donativos a la corona eran moneda corriente para acceder a puestos de poder. Y Nicolás, con holgura económica, desembolsó la no despreciable suma de 16.000 pesos de a 10 reales para hacerse con el codiciado cargo. Sin embargo, la burocracia y los tiempos de la corona no siempre se ajustaban a los deseos de los aspirantes. Nicolás tuvo que aguardar nada menos que 6 años en su Garachico natal antes de poder emprender la travesía hacia Venezuela. El gobernador saliente, Diego Jiménez, aún tenía un año de mandato por delante, y el rey, con la visión puesta en las arcas reales, ya le había vendido un quinquenio a su predecesor, Francisco Berroterán. Así que Nicolás, con paciencia isleña, esperó su turno. Finalmente, en 1699, Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo tomó posesión de su cargo en Caracas, en medio de fastuosas ceremonias que daban cuenta de la importancia del evento. Su gobierno, durante los primeros años, transcurrió sin grandes sobresaltos. Se menciona un intento de desembarco de holandeses en La Guaira, que fue repelido por el marqués de Mijares, pero nada que alterara significativamente la vida de la provincia. Pero el destino, caprichoso como suele ser, tenía reservada una sorpresa amarga para el gobernador. A partir de 1703, comenzaron a manifestarse en Nicolás alarmantes muestras de demencia, según relatan las crónicas. Un caso, sin duda, inusual en un gobernador que apenas rondaba los 36 años, una edad en la que se esperaría vigor y lucidez, no el declive de la razón. El 22 de diciembre de 1703, una junta compuesta por Gómez de Munar y Díaz de Perca fue convocada para examinar el estado mental del gobernador. El diagnóstico fue inapelable: demencia. La destitución era inevitable. Aunque algunas fuentes extienden su gobernación hasta 1705, es probable que se tratara de la demora lógica en el nombramiento de un sucesor. El episodio de la demencia de Ponte y Hoyo, un suceso singular en la historia de la gobernación de Venezuela, ha trascendido incluso a la literatura y el teatro. La obra Chirimoya Fla de Eduardo Casanova Sucre, dirigida por José Tomás Angola, aborda este episodio con un toque de humor y dramatismo, llevando a las tablas la historia de este gobernador canario que encontró en tierras venezolanas un destino inesperado. La historia de Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo, un hombre de linaje y fortuna, marcado por un destino que lo llevó desde las soleadas Canarias hasta la gobernación de Venezuela, para luego sumirlo en las sombras de la demencia, es un recordatorio de que el destino, a menudo, escribe renglones torcidos. Si la historia de Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo nos hablaba de un gobernador del siglo XVIII, un hombre de linaje canario cuyo destino en tierras venezolanas se vio truncado por las sombras de la demencia, la historia de Diógenes Escalante nos traslada a una Venezuela muy distinta, la del siglo XX, una nación que ya había recorrido un largo trecho desde aquellos tiempos coloniales, pero donde, sin embargo, el destino, con sus giros inesperados, volvía a jugar una carta similar. Diógenes Escalante no era un hombre de armas, como lo fue en cierto modo Ponte y Hoyo, sino un intelectual, un diplomático de fina estampa y verbo elocuente. Había nacido en Cumaná, cuna de ilustres venezolanos, y desde joven demostró una inteligencia brillante y una vocación por el servicio público. Su trayectoria lo llevó a ocupar importantes cargos en la diplomacia venezolana, representando al país en diversas naciones y ganándose un merecido prestigio en los círculos políticos e intelectuales.
A diferencia de Ponte y Hoyo, cuyo acceso al poder estuvo marcado por las prácticas de la época, donde los donativos a la corona abrían las puertas a los cargos públicos, Escalante llegó a la cúspide de su carrera política a través de una trayectoria de servicio y reconocimiento. Se convirtió en un hombre de consenso, un candidato que aglutinaba diversas fuerzas políticas y que se perfilaba como el virtual ganador de las elecciones presidenciales de 1941. El país entero parecía depositar en él sus esperanzas de un futuro mejor. Pero, al igual que una sombra que se cierne sobre un paisaje soleado, el destino tenía reservado un giro inesperado para Diógenes Escalante. Poco antes de las elecciones, comenzaron a manifestarse en él síntomas preocupantes, lagunas mentales, desorientación, cambios bruscos de humor. Aquella mente brillante, aquel hombre que parecía destinado a liderar el país, comenzaba a desdibujarse ante la mirada atónita de sus allegados y del país entero. Al igual que aquella junta médica que examinó a Ponte y Hoyo siglos atrás, los médicos de Escalante diagnosticaron un grave deterioro mental, una demencia que lo incapacitaba para continuar en la contienda electoral. El país se sumió en la consternación. Aquel hombre que encarnaba la esperanza de una nación se veía obligado a retirarse, dejando un vacío difícil de llenar. A diferencia de Ponte y Hoyo, cuya destitución por demencia generó un vacío de poder que requirió el nombramiento de un sucesor por parte de la corona, la situación de Escalante se resolvió en el marco de un sistema político republicano. Rafael Medina Angarita fue finalmente elegido presidente, abriendo un nuevo capítulo en la historia de Venezuela. Diógenes Escalante, al igual que Nicolás Eugenio de Ponte y Hoyo, vio su destino marcado por un padecimiento que escapaba a su control. Dos hombres, separados por siglos y contextos históricos diferentes, unidos por un hilo invisible, el de la fragilidad humana ante los embates de la demencia.